En este video se trata sobre el ascenso de los Habsburgo y su papel importante en la historia europea. Te explico cómo los Habsburgo, mediante matrimonios estratégicos, conflictos bélicos y un gobierno inteligente, construyeron un enorme imperio, y lo marcaron durante siglos. En el siglo XIII, los Habsburgo, una familia poderosa, comenzaron a gobernar en Austria. En 1278 tomaron el ducado de Austria. Con matrimonios hábiles ampliaron su influencia. Su poder creció durante siglos. Los Habsburgo usaron los matrimonios para agrandar su reino. Un dicho decía: otros hacen guerras. Tú, Austria, casa. Así agregaron territorios como Bohemia y Hungría. Esta estrategia los convirtió en una gran potencia. Desde 1438 hasta 1806, los Habsburgo casi siempre fueron emperadores del Sacro Imperio Romano. Este imperio incluía muchos territorios alemanes y de Europa Central. Austria fue el centro de su poder. Los Habsburgo marcaron Europa. En el siglo XVI, la Reforma dividió Europa. En Austria, los Habsburgo siguieron siendo católicos y lucharon contra los protestantes. Lideraron la Contrarreforma para fortalecer el catolicismo. Se promovieron iglesias y monasterios. De 1618 a 1648 duró la Guerra de los 30 Años, un conflicto de religión y poder. Austria, liderada por los Habsburgo, estuvo muy involucrada. La guerra destruyó Europa, pero Austria siguió siendo una gran potencia. La paz de Westfalia terminó el conflicto. En los siglos XVI y XVII, el Imperio Otomano amenazó a Austria. En 1683, los turcos sitiaron Viena pero fueron derrotados. Austria recuperó Hungría y partes de los Balcanes. Estas victorias fortalecieron el imperio. De 1740 a 1780 gobernó María Teresa como archiduquesa. Fue la primera mujer al mando de los Habsburgo. Introdujo reformas como mejores escuelas y un ejército más moderno. Su influencia dejó huella en el imperio. En los años 1740, Austria peleó con Prusia por Silesia. Prusia ganó y Austria perdió ese territorio. El conflicto mostró que Prusia era una nueva potencia. María Teresa tuvo que reorganizar su reino. De 1756 a 1763, Austria luchó en la Guerra de los 7 Años contra Prusia y otras potencias. A pesar de sus esfuerzos, Austria no recuperó Silesia. La guerra debilitó económicamente al imperio. Aún así, siguió siendo fuerte.
José II, hijo de María Teresa, gobernó de 1780 a 1790. Implementó muchas reformas, como abolir la servidumbre. Sus ideas fueron inspiradas por la Ilustración, pero muchas reformas enfrentaron resistencia. Bajo José II, el absolutismo ilustrado se volvió importante. Quería promover la educación y controlar la Iglesia. Sus reformas fueron valientes, pero a menudo demasiado rápidas. Tras su muerte, algunas se revirtieron. En 1789 comenzó la Revolución Francesa. Austria se preocupó por las ideas revolucionarias y luchó contra Francia. Los Habsburgo querían proteger la monarquía en Europa. El conflicto llevó a guerras largas. De 1803 a 1815, Austria peleó contra Napoleón. En 1805 perdió la batalla de Austerlitz. Napoleón obligó a Austria a ceder territorios. El Sacro Imperio Romano se disolvió en 1806. En 1804, Francisco II declaró el Imperio austriaco para asegurar su poder. Se convirtió en el emperador Francisco I de Austria. El nuevo imperio incluía muchos pueblos y territorios. Era un estado multiétnico. En 1815 terminaron las guerras napoleónicas. El Congreso de Viena, dirigido por el canciller austríaco Metternich, creó un nuevo orden en Europa. Austria volvió a ser una gran potencia. Se fundó la Confederación Alemana. Clemens von Metternich influyó en Austria de 1815 a 1848. Quería evitar revoluciones y fortalecer la monarquía. La libertad de prensa y los partidos políticos fueron reprimidos. Su política trajo estabilidad pero también descontento. El tiempo antes de 1848 se llama Vormärz. Muchas personas querían más libertad y participación. En Austria crecía el descontento, especialmente entre los pueblos no alemanes. Las tensiones causaron levantamientos. En 1848 estallaron revoluciones en toda Europa, también en Austria. En Viena y otras ciudades, la gente pidió democracia y derechos. El emperador Fernando I tuvo que prometer reformas. Pero la revolución fue aplastada. En 1848, el joven Francisco José I se convirtió en emperador. Gobernó hasta 1916 y guió a Austria en tiempos difíciles.
restableció el orden antiguo, pero luego tuvo que hacer compromisos. Su larga vida marcó al imperio. En 1866, Austria peleó contra Prusia en la Guerra Austro-Prusiana. Austria perdió la batalla de Königgrätz. Prusia se convirtió en la potencia líder en el ámbito alemán. Austria fue excluida de la Confederación Alemana. En 1867, Austria firmó el compromiso con Hungría. El imperio se convirtió en la doble monarquía Austria-Hungría. Ambos tenían gobiernos propios, pero un mismo emperador. Esto calmó a Hungría, pero otros pueblos se sintieron perjudicados. Austria-Hungría era un estado con muchas nacionalidades, como checos, polacos y croatas. Cada grupo quería más derechos o independencia. Estas tensiones debilitaban el imperio. El gobierno tenía problemas para satisfacer a todos. En el siglo XIX, la industria creció en Austria. Ciudades como Viena y Praga se modernizaron. Los ferrocarriles unieron el imperio. Pero muchos campesinos seguían pobres y los avances no fueron iguales para todos. A finales del siglo XIX, la cultura floreció en Viena. Compositores como Johann Strauss y artistas como Gustav Klimt hicieron famosa a la ciudad. Cafés y teatros eran centros de la vida. La cultura atrajo a muchas personas. En 1879, Austria-Hungría hizo una alianza con Alemania. Este doble pacto debía fortalecer ambos países. Fue una respuesta al poder creciente de Rusia. La alianza marcó la política hasta la Primera Guerra Mundial. En 1908, Austria-Hungría anexó Bosnia-Herzegovina. Esto molestó a Serbia y Rusia, que querían la región. La anexión causó tensiones en los Balcanes. Fue un paso hacia la Primera Guerra Mundial. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. El imperio luchó en muchos frentes, pero era débil económica y militarmente. La guerra trajo grandes pérdidas. En 1918, Austria-Hungría perdió la guerra. El imperio se desintegró en muchos estados nuevos, como Checoslovaquia y Yugoslavia. El emperador Carlos I tuvo que abdicar. Austria se convirtió en una pequeña república.
Después de 1918, Austria fue solo un estado pequeño. Muchas personas extrañaban la antigua grandeza del imperio. Los Habsburgo fueron prohibidos, y el país tuvo problemas económicos. La historia del imperio marcó Europa Central. Los Habsburgo dejaron un legado de cultura, arquitectura y administración. Ciudades como Viena y Budapest muestran su poder. Pero su estado multiétnico no pudo unir a todas las nacionalidades. Su influencia sigue presente en Europa.